Bienvenidos al programa de radio de Rey de Reyes. Y aquí estamos en Pennsylvania, en el pueblo de Allentown, Pennsylvania. Y aquí el título de hoy se llama Elí era suave con el pecado. En el libro de 1 Samuel nos cuenta que un profeta anónimo fue donde Elí con un mensaje terrible. Este hombre desconocido llevó una asombrosa profecía, una que tiene mucho que ver con lo que vemos suceder en la iglesia hoy en día. Es una palabra que revela mucho acerca de la mortandad, sequedad y impiedad entre los ministros y iglesias que ahora mismo están en operación. Esta profecía habla de dos sacerdocios que se desarrollarían y continuarían desde ese día en adelante hasta el mismo fin de los tiempos. Ambos sacerdocios estarían ministrando en la iglesia. Uno sería una vergüenza, maldecida y abominable, pero el otro sería un ministerio del mismo corazón de Dios. El profeta anónimo le dice a Elí: he aquí, viene días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Eso está en el 1 Samuel, capítulo 2, el versículo 31. Él está descubriendo una maldición sobre el ministerio de Elí. Pero entonces él sigue: y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andaré delante de mí ungido todos los días. En el versículo 35. Esta profecía de dos sacerdocios se está cumpliendo en la actualidad delante de nuestros ojos. Ciertamente, ambos ministerios están operando simultáneamente en naciones alrededor del mundo. Primero el profeta habla acerca del ministerio vigente, un sacerdocio interesado en sus propios intereses, deslizado y comprometido. Él describe a esos sacerdotes que son del espíritu de Elí, mencionando dos cosas: habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, y has honrado a tus hijos más que a mí. En el versículo 29. Elí era suave con el pecado. Él nunca hizo una decisión que pudiera ofender a sus dos hijos. Solo una vez les corrigió Elí en más de 50 años del ministerio. Ellos estaban cometiendo adulterio, violando mujeres y cometiendo muchos actos viles. Aún así, todo lo que Elí podía decirles era: ¿por qué hace eso? Este hombre no tenía ninguna indignación de rectitud. Él nunca compartió la ira de Dios y su odio hacia el pecado. Y él representa un sacerdocio de ministerios que temen reprender a la familia de Dios, a la congregación. Existen iglesias hoy en día a las cuales puedes asistir durante un año, y sin embargo nunca escucharás una palabra de reprensión. Una iglesia puede estar totalmente corrompida, la mitad de la congregación divorciándose, adulterio galopante, los adolescentes acostándose unos con otros, y los niños revoltosos. La congregación entera puede estar entregada al placer, los deportes, el entretenimiento, pero nunca viene una palabra de corrección desde el púlpito. Todo lo contrario, el pastor atiende las debilidades y antojos de la gente.
Él teme ofender a alguien, temer que la ofrenda disminuiría y él perdería sus ingresos. Esta es la primera característica del ministerio malvado que se está desarrollando en el alma de Elí. Y es la marca de cada sacerdocio comprometido en función hoy en día. Ellos engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo, en el versículo 29. Cuando el pueblo llevaba la ofrenda de carne al sacerdote, estaba supuesto a ser echado en la caldera ardiendo para ser hervido. Después el sacerdote entraba un tenedor de 3 ganchos en la caldera, y lo que saliera con el gancho estaba destinado para su mesa. Pero los 2 hijos de Elí no querían la carne hervida y empanada. Ellos querían el filete rojo y crudo. Así que le llevaban los mejores cortes a su padre. No hubo carne empanada en su mesa. Así fue como Elí se puso gordo, vago y descuidado. Si él trataba con sus hijos, podía perder su filete mignon. El profeta estaba diciendo: tú estás absorto en lo tuyo. Elí acomodando su propio nido. Para ti el ministerio no significa nada más que comida en tu mesa y seguridad para ti y tu familia. Realmente no te importa el rebaño. Estás más interesado en lo que pones en tu mesa que en lo que entra al corazón del pueblo. Aún así, ni una vez piensas como tu compromiso y egoísmo llevan reproche al nombre de Dios. Nunca consideras la gente que observa mientras tus hijos se roban lo mejor carne. Eres suave con el pecado, temeroso para reprochar. ¿Por qué estás consumido con cosas que te hacen cómodo? Cada llamado ministro que es de la simiente de Elí, comprometido, suave con el pecado, preocupado solo por sí mismo, conocerás tus juicios. Y los que me desprecian serían tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo, fuerza, y el brazo de la casa de tu padre. En los versículos 30 y 31. Es ser tenido en poco. Por el Señor significaba la pérdida del favor y la bendición de Dios. Significaba falta de impacto en el reino de Satanás. Tal ministerio puede ser estimado por los demás, pero a los ojos de Dios, Él es un peso pluma, uno sobre el cual Él no pone su confianza. Dios dijo: tú me desprecias al no predicar mi consejo completo. Tú no eres un hombre de oración. No estás preocupado por mi pueblo, sino que por tu éxito y tu reputación. Tú solo quieres asegurarte que tienes una muchedumbre. Has tenido en poco mi palabra, y ahora yo te voy a tener en poco. Vete por tu camino, haz tus propias obras. Eres tomado en poco en mis ojos. Este corte de la unión de Dios entrega al sacerdocio de Elí a programas ocupados y desbandados, obras de la carne que solo se ven bien. Todo suena como obras importantes al reino, pero Dios se niega a cortarlas. Es simplemente actividad ocupada, ministerios tenidos en poco, tomando por ministerios, teniendo en poco. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Versículo 32. En otras palabras, cuando yo escoja el tiempo para derramar mi espíritu, estaría de pies sobre las ruinas. Y eso es exactamente lo que está sucediendo en América hoy en día.
Predicadores están de pies en iglesias que están muertas, secas y en ruinas. Dios les ha dicho, yo te pasaré por alto. Este sacerdocio estará de pies entre las ruinas mientras Dios bendice y unge a otro sacerdocio. Hombres de Dios que han pagado el precio. Ahora mismo, en estos últimos días, su unción está cayendo sobre aquellos quienes han entregado sus vidas a Él. El Espíritu está tomando a estos hombres de oración y valientes, pero aquellos de la simiente de Elí están siendo sobrepasados, dejados para que jueguen sus juegos de la iglesia. Dios está diciendo, a pesar de todo lo que hago, no verás el bien. Tú no serías parte de mi santo remanente de los últimos días. Eres tenido un poco y segurarías en tu ministerio sin ninguna autoridad espiritual. Y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. El verso 33. Este versículo es tomado en dos formas. Primero, es cumplido literalmente cuando Saúl envió a Doeg y a Nob a matar a 85 de los sacerdotes que eran de la simiente de Elí. Pero el versículo también tiene una aplicación espiritual. Era diciendo que este sacerdocio se verá bien hasta cierto punto. Los ministros estarían muy activos y ocupados, pero justo al punto cuando deben verse mejor, llenos de energía, poder, sabiduría y santidad, listos para ser usados aún más. Tomará lugar una muerte espiritual. Dios lo va a dejar. Ellos se quedarán de pies ante la gente como hombres muertos, mientras están en la flor de sus vidas. Quizás todavía la más trágica de todas las profecías dadas por este anónimo hombre de Dios es que este sacerdocio deslizado y comprometido nunca sería cortado de los altares de Dios. Este ministerio malo continuará hasta el fin, hasta el mismo fin. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Versículo 33. Dios no los cortará. Hombres muertos, comprometidos y sin espíritu van a existir hasta el último día. Cuando el Señor regrese, pero Dios dice, qué doloroso va a ser. Ellos serían la causa de mucho gemir. Aún así, ahora quiero mostrarles otra clase de sacerdocio. Él es otro ministerio que el profeta dijo que Dios iba a levantar, y yo me sustaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo edificaré casa firme, y andaré delante de mí ungido todos los días. El versículo 35. Este ministerio santo del sacerdocio de Sadoc está compuesto de ministerios de Dios que son fieles y santos, quienes andan y viven de acuerdo a su deseo. Y tal sacerdocio permanece hasta este mismo día. Todo lo que esta profeta anónimo profetizó está plenamente listrado en el reino de David. David es un tipo de Cristo en Israel. Es un tipo de la iglesia. Y David tenía dos sacerdotes que cumplían estos dos sacerdocios proféticos a la tierra, Abital y Sadoc. No estarían ahí contigo los sacerdotes Sadoc y Abital. El segundo de Samuel, capítulo 15, versículo 35. El nombre de Sadoc significa uno que es probado recto. Estos son los que vinieron a David en Siliac, y Sadoc, joven valiente y esforzado, convencidos de los principales.
de la casa de su padre. Primero de Crónicas, capítulo 12, versículo 1 y el 28. Sadoc fue el primer sacerdote joven en reconocer la unión de Dios sobre David. Hombres estaban corriendo hacia David, saliendo de todas partes para unirse a su ejército. Sadoc reconoció que el espíritu se había ido de Saúl. Su ministerio era todo bombo, carnalidad, sin llamado y sin toque del cielo. Y Sadoc dijo: no quiero parte de esa clase de ministerio. Está muerto. Dios se ha ido de ahí. Me voy con David, que tiene la unción del espíritu. Así que Sadoc fue donde David en Siliac, para nunca dejarlo en el resto de su vida. A través de cada rebelión, Sadoc permaneció en él, un hombre comprobado como recto. David había captado el corazón del sacerdote y Sadoc nunca miró atrás. Gracias a Dios que hay hombres de Dios como este en muchos púlpitos hoy en día. Estos son hombres de oración que están comprometidos con Jesús, habiéndose alejado de toda carnalidad, entretenimiento y mundabilidad. Y tú lo sabes cuando les escucha predicar, porque hace un impacto en tu alma. Cuando otros abandonaron a David, Sadoc permaneció fiel. David estaba huyendo de su hijo Absalón, quien se había rebelado, y cuando David llegó al torrente de Cedrón, la escritura dice: y he aquí también iba Sadoc, y subió a habitar después. Segundo de Samuel, capítulo 15, versículo 24. Nota aquí que tanto Sadoc como Abital estaban con David. Ambos están en el torrente de Cedrón con él, y ambos regresan a Jerusalén bajo las órdenes de David. Así que mientras Absalón violaba las concubinas de David a plena vista pública, e Israel volvió loco con perversidad y paranda, dos hombres santos permanecieron en la casa de Dios, Sadoc y Abital. Y así es hoy en día. Mientras el mundo entero se está yendo al infierno en medio de una perversidad, jamás odia Dios aún tiene a sus hombres santos sirviendo en su altar. Él aún tiene un sacerdocio Sadoc, fiel en toda la palabra de Dios. El nombre de habitar significa en paz con Dios. Él estuvo con Sadoc mientras llevaba el arca de regreso a Jerusalén. Ciertamente, hasta este punto, Abital parece ser santo, dedicado, fiel y leal a David. Él no participa de la rebeldía de Absalón. Él sigue fiel y leal a David y no participa de la rebeldía de Absalón. Él sigue delante de su ministerio, viéndose tan puro y leal como Sadoc. Pero ¿por qué él nunca es mencionado en la palabra después de esto? Porque él no es nombrado entre los profetas, porque su nombre desaparece. Algo sucede. Repentinamente Abital es tomado en poco, y Sadoc se convierte en el ejemplo del remanente de sacerdocio santo. ¿Por qué? Es porque Abital tenía el espíritu de Elí dentro de él. Todas estas horribles profecías mencionadas por el profeta anónimo cayeron sobre él, y todo sucedió rápidamente. El profeta anónimo dijo que no todos serían cortados. El padre de Abital y otros 83 sacerdotes que vestían el efod fueron asesinados por Doeg. Solo Abital escapó. Él corrió hacia David, y el ministerio que él representaba sobrevivió, lo cual iba de acuerdo con la profecía. Sin embargo, como el profeta había dicho a Abital, la simiente de Elí en la flor de su vida y la cima de sus bendiciones fue sucedido
por el llamado del éxito. Él perdió su lugar con los ungidos de Dios. Verás, David tenía otro hijo, Adonías. Su nombre significa éxito y prosperidad. Este joven intentó presentar un movimiento nuevo en la tierra a nombrarse a sí mismo rey. Sin embargo, esto solo era otra rebelión, un mover de Dios, sino una trampa de Satanás. Este era el mismo ministerio del cual el profeta advirtió: exaltación propia y éxito, Adonías. Y por lo tanto se levantó. El primero de Reyes, capítulo 1, versículo 5. Era egocentrísimo y orgulloso. Adonías dijo: me pondré como rey. Este joven fue criado bajo el ministerio sin represión. Su padre nunca lo había contrariado, ni le había perdido cuentas de lo que hacía. El versículo 6. Nota aquí todo lo que el profeta profetizó acerca de este tipo de ministerio se había cumplido. Todos los elementos que él dijo que acontecerán bajo este tipo de sacerdocio estaban en este hombre, Adonías. Adonías se confabuló con Joab, hijo de Sarvía. El verso 7. Adonías se rodeaba con hombres impíos. No hubo hombre santo entre ellos, ni Sadoc, ni Natán, ni ningún hombre fiel a Dios, fiel a David. Ve el versículo 8. Y las escrituras dicen: este grupo se reunía cerca de la pena de Zohelet, lo cual significa lugar de la serpiente. Este era un grupo de rebeldes que procuraban el servicio propio, llevados por el éxito y limpias sacos. Ellos clamaban aquí: tenemos algo nuevo, algo que funcionaría, lejos con las formas anticuadas de David. Dios está haciendo algo nuevo en la tierra. Hasta este punto, Abital fue leal a David, pero ahora el aviso había salido. Un momento nuevo se está formando, algo grande y nuevo está sucediendo en la tierra y es muy excitante. Esto está hecho a mano del corazón de Abital, porque parecía su boleto al éxito y la prosperidad. Ahora podría lograrlo en grande. Él había encontrado un hombre nuevo en un mensaje nuevo. Ese es el ministerio de Abital. Él se enredó en la obra carnal y empía de Satanás, y se reunió con los otros en la pena de Satanás, comiendo, bebiendo y clamando: vive al rey Adonías. Cuando David lo supo, él gritó: busquen a Natán. Verás cuando Dios quiere hacer algo que realmente cuenta para sus propósitos. Él llama a aquellos que han estado encerrados con él. David es un tipo de Cristo aquí. Y él gritó: olvídate de Abital, busca a Natán. Tengo un poco a Abital. Dile a Natán que busque la trompeta y el aceite y vaya a unir a Salomón. Así que Salomón fue ungido como rey, y lo primero que hizo fue matar a Semí, quien había maldecido a David. Entonces comenzó a tratar con todos los enemigos de David y llamó a Abital. Ahora les recuerdo, el profeta anónimo había dicho que este ministerio Elí Abital nunca sería cortado. Y Salomón sabía todo acerca de esta profecía. Abital debió ser ejecutado por traición, pero en vez de eso Salomón le dijo: echaste tu suerte con mi hermano Adonías. Trataste de derribar este reino, y por eso mereces morir, pero no te voy a matar. Tú llevaste el arca de Dios con mi padre David,
y fuiste afligido con él. Por esas cosas no te mataré esta vez. Ahora vete a Anatot y a tu Jereda y a hacer lo tuyo. Eres de poca estima. Así echó Salomón a Abital, del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí. En Silio, verso 2, capítulo 2, versículo 27. El sacerdocio de Elí aún existe en la actualidad, pero Dios dice a su clase: ve, haz lo tuyo. Te tengo en poca estima. Tanto el sacerdocio de Sadoc como el de Abital estaban operando en los días de Ezequiel, y como el profeta anónimo Ezequiel profetizó que ambos fluirán como dos corrientes de ministerio hasta el mismo fin. Pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. El libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 6. Dios le decía a Ezequiel: ponte de pies en mi casa y mira a la gente entrando y saliendo. Desciende todas las actividades que toman lugar aquí. Todo es una abominación. Ellos están trayendo extraños y forasteros dentro de mi casa para corrompirla. Hoy de igual manera las abominaciones que toman lugar en las iglesias son horribles. Dios está diciendo: basta, ya es suficiente. Ministerios impíos han llevado dentro del santuario santo a cantares de rock and roll, entretenimiento, puras neciedades, cantantes que usan drogas y alcohol y que no conocen a Dios. Esta gente ministra detrás de un púlpito y la gente ni siquiera conoce la diferencia, pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extraños como guardias de las ordenanzas en mi santuario. El libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 8. Él estaba diciendo, en otras palabras: has traído extranjeros, gente que no me conocen a mí, para que se encarguen de mi santuario. Estos son elementos extraños, malos, impíos, sin separar aún del mundo. La casa de Dios estaba siendo profanada. Así que Dios nombró un sacerdocio Abital para que le ministrara a la gente cuyo corazón estaba puesto en ídolos. Los pastores se habían apartado de Dios. Ellos estaban llenos del espíritu de Elí, persiguiendo la fama y el éxito. Y la gente le encantaba así. Por lo tanto, Dios nombró a sus sacerdotes idolatrías para darle al pueblo lo que quería. Como la gente así, sus sacerdotes. Les pondré pues los guardas encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella de hacerse. Versículo 14. Cuán ciegos están tales ministros. No se acercarán a mí para servirme. Están de pies en el púlpito, tomándose en poco por Dios, llenos de sí mismos. Idolatría. En ninguna manera cerca del Señor. Sin embargo, ellos hacen todo macanalmente, predicando, enseñando, aconsejando todas las obligaciones ministeriales, pero ellos no conocen la diferencia. Ellos no tienen discernimiento, ningún testimonio del Espíritu. Amado, si tú te arrepientes y rindes todo a Jesús, si te aferras a un ídolo en tu corazón, terminarás escuchando un ministerio que predicará a tu idolatría. Conviertos, hijos rebeldes, dice Jehová, y os endulceré en Sión y os daré pastores según mi corazón, que es paciente, con ciencia y con inteligencia. Libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 14 y 15. Ezequiel profetizó
que un sacerdocio de Sadoc estaría vivo y activo en los últimos días. Mas los sacerdotes de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarían para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. El libro de Ezequiel, capítulo 44, versículos 15 y 16. No habrá mixtura en este sacerdocio. Se vistarán vestiduras de lino. No llevarán sobre ellos cosas de lana cuando ministren. Versículo 17. La llana mezclada con el lino representa mixtura, un poco de Dios y un poco de carnalidad. Pero Dios dice, mi sacerdocio se compone de lino puro. No hay mixtura. Este sacerdocio Sadoc sería valiente contra el pecado y tendrá el poder de dirigir al pueblo a la rectitud y santidad. Y enseñará a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y no lo impío. A discernir entre lo limpio y lo no limpio. Versículo 23. Esas son las marcas del sacerdocio Sadoc. Ellos no temen reprochar con el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Ellos se aclaran lo que está mal y lo que está bien, hasta que obtengas el conocimiento y la sabiduría para hacer las decisiones correctas. Estos hombres conocen la voz del Señor. Ellos saben lo que Dios dice porque ellos se sientan y esperan en Él. Ellos no oran, bendíceme, programa, dame dinero. Más bien, ellos claman, oh Jesús, te amo. Quiero conocer tu mente y tu corazón. Puedes estar diciendo, es bueno saber todo esto acerca de los predicadores, pero Dios te está diciéndote, a ti ahora mismo y tú. Las escrituras dicen, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Amado, este verso es verdadero para todo el cuerpo. Todo aquel que se llame por el nombre de Dios debe ser un sacerdote al Señor. Y aquí termino, mis hermanos. Y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación. Y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste en la cruz por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en cejar voy a hacer una oración que va a la bendición del pueblo de Dios. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 hasta 26. Y esto fue en el tiempo de Moisés, que Jehová le dio esta bendición para el pueblo suyo. Y esta es la oración. Jehová te bendiga y te guarda. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios los bendiga y los guarde. Que tengan una buena noche, buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y busquemos de Dios, que ya estamos en los últimos tiempos. Y hasta la próxima. Amén.